Jurídico, Derecho y Sociedad, CAJDER, es un círculo académico conformado por estudiantes del derecho. Un grupo humano que comenzó sus actividades el 23 de agosto de 2020 en el contexto de la pandemia. Celebramos nuestro primer año de vida institucional y tenemos preparadas muchas actividades para esta semana jubilar. Acompáñennos en esta semana tan importante para todos nosotros. Somos CAJDER, Café Jurídico, Derecho y Sociedad. Buenas noches, mi nombre es Karen Natalie Pareja Barrios, miembro del CAJDERS, quien les acompañará en esta sesión como moderadora. Y continuando con este ciclo de ponencias, tenemos presente a la doctora Luz Diana Gamboa Castro, a quien agradecemos la predisposición y gentileza por acompañarnos en esta noche. La doctora Luz Diana es abogada y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, con estudios doctorales en la Universidad Nacional Federico Villarreal, miembro de la Asociación Científica y Tecnológica Quilla, político y activista en derechos de la mujer y poblaciones vulnerables. En esta ocasión, la doctora disertará el tema de conciliación extrajudicial.
Cabe precisar que esta disertación brindada por la ponente se realizará por un lapso de 45 minutos aproximadamente. Sin más, daremos inicio a la ponencia. Adelante, doctora. Karen, buenas tardes, ¿cómo estás? Igualmente hago llegar un saludo para todos los que se han conectado por las distintas redes sociales. Para mí es un honor estar presente el día de hoy, a efectos de poder compartir con ustedes algunos puntos referentes a la conciliación extrajudicial. Si bien nosotros entendemos que la conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, que aparentemente también nos da a entender que garantiza el acceso a la justicia, que tiene lados positivos y también tiene lados negativos. Entonces, al margen del desarrollo teórico que el día de hoy les voy a plantear, también esbozaremos algunos aspectos más de análisis y reflexión sobre este punto. Para este efecto voy a compartir con ustedes algunas diapositivas del material que se ha elaborado con este propósito. A ver, un momento, por favor. A ver, ¿me confirman si están logrando? A ver, ¿me confirman que están viendo las diapositivas, por favor? Sí, doctora, sí se logra ver. Muy bien. Entonces, hablaremos sobre la conciliación extrajudicial. Nosotros entendemos que la conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos autocompositivo que estimula la dinámica de la comunicación entre las partes, con el objetivo siempre de obtener un acuerdo mutuamente satisfactorio con el apoyo de un tercero neutral e imparcial llamado conciliador, que hace las veces de facilitador de la comunicación durante el desarrollo de la audiencia de conciliación. Se entiende que con la conciliación se logra romper el juego de las posiciones, flexibilizando y centrando a las partes en torno a sus verdaderos intereses, necesidades y preocupaciones reales. Sabemos que también la conciliación tiene un conjunto de características. Tiene que haber necesariamente una disputa existente, una actuación de un tercero neutral, que en este caso viene a ser el conciliador extrajudicial, y una de las características también es la confidencialidad mediante cual se maneja el desarrollo de todo el procedimiento conciliatorio. Y lo más importante es la capacidad de autodeterminación de las partes. ¿Qué implica esto? Que ambas partes son los que finalmente, con ayuda o guía del conciliador extrajudicial, llegarán a un acuerdo. Las características, ya les he señalado en resumen, es la disputa existente, la actuación de un tercero neutral, la autodeterminación de las partes, la confidencialidad. Tenemos que el artículo 3 de la ley 26872, que nos da un concepto acerca de la conciliación, nos precisa que en definitiva es una institución consensual. En tal sentido, los acuerdos adoptados obedecen única y exclusivamente a la voluntad de las partes. Este es el aspecto característico de la conciliación extrajudicial. En el mismo artículo también del reglamento de la Ley de Conciliación, el Decreto Supremo número 014-2008-JUS, señala que el acuerdo conciliatorio es fiel expresión de la voluntad de las partes y del consenso al que han llegado para solucionar sus diferencias. De igual forma, el artículo 4 del reglamento de la Ley de Conciliación, el Decreto Supremo número 014-2008-JUS, nos habla sobre el tema de la autonomía de la voluntad, que se hace referencia también en los artículos antes señalados. Esta autonomía de la voluntad no se ejerce irrestrictamente. Las partes pueden disponer de sus derechos siempre y cuando no sean contrarias a las leyes que interesan al orden público, a las buenas costumbres. Es importante esta referencia de que la conciliación extrajudicial finalmente estaría enmarcado en el tema de la autonomía de la voluntad, de la capacidad de autodeterminación que tienen cada uno de los sujetos que participan en el intento conciliatorio, que finalmente se materializa en una audiencia de conciliación. Es importante precisar que la autonomía de la voluntad
la podemos entender como aquella facultad que tiene la persona para determinarse a realizar ciertos actos o a tomar ciertas decisiones, sin afectar los derechos de terceros. El ejercicio de la autonomía de la voluntad es uno de los pilares en que se sustenta el procedimiento conciliatorio. Eso es importante siempre precisar. Esta autonomía no es irrestricta como lo hemos señalado hace un momento. Es decir, no se puede hablar de autonomía de la voluntad cuando es contraria al ordenamiento legal vigente, ya que el límite que obligatoriamente debe respetar las partes al momento de acordar es siempre la ley, lo que está permitido expresamente. La conciliación es el resultado de la autodeterminación de las partes, es decir, el trabajo conjunto de ellas, sea en definitiva lo que permite arribar a un acuerdo que sea siempre el resultado de la voluntad y el consenso de las partes. El ejercicio de la conciliación no es una función que se pueda ejercer libremente, es decir, no puede practicarse de manera independiente, con reglas personales que dirijan esta actividad. En definitiva, la conciliación extrajudicial está regulada por la Ley de Conciliación y su respectivo reglamento. Solo se puede ejercer en centros de conciliación debidamente autorizados y acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que finalmente viene a ser el ente rector y responsable de velar que los espacios para la realización de las audiencias respeten condiciones mínimas de privacidad, confidencialidad y sobre todo comodidad, además de ejercer un mejor control sobre los horarios de funcionamiento, el cobro de tarifas también establecidas, el manejo de expedientes, archivo de actas y cumplimiento de las obligaciones por parte de los directores, secretarios generales, conciliadores y abogados verificadores de la legalidad. Es importante siempre precisar de que la conciliación extrajudicial, como ya lo hemos estado señalando, al margen de ser un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, que aparentemente, según el intento de la política nacional finalmente del Estado, busca reducir la carga procesal. Nosotros sabemos muy bien que los juzgados, sobre todo los juzgados especializados, ya sea generalmente en materia civil o algunos juzgados en materia de familia, tienen la característica de que vienen atravesando bastante carga procesal. Entonces, para poder dar celeridad a los procesos y descongestionar también los despachos judiciales, se ha establecido como una política nacional tratar de implementar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que en este caso vendría a ser la conciliación extrajudicial como uno de los mecanismos que tiene mayor aceptación. Pero surge también un cuestionamiento, de una manera de hacer una crítica. Hay países como Colombia que, al margen de reconocer la jurisdicción ordinaria que viene a ser finalmente el Poder Judicial, también reconoce y le otorga facultades para administrar justicia a los conciliadores extrajudiciales, como una forma de finalmente administrar justicia a nombre del Estado, ya que las actas que se emiten como resultado del intento conciliatorio en una audiencia de conciliación tienen la calidad de sentencia. En este caso, en la misma constitución política del Estado de Colombia, al igual que en otros países, se reconoce la conciliación extrajudicial con una facultad jurisdiccional para finalmente emitir un fallo previo acuerdo de las partes y, como lo vuelvo a señalar, que se materializa en un acta de conciliación extrajudicial, ya sea por acuerdo total o por acuerdo parcial. Lo que no ocurre en nuestro país. Existe también en la doctrina bastante, podría decirse, análisis al respecto, si es que la conciliación extrajudicial en nuestro país, al margen de ser una política de desjudicialización, tiene un marco normativo o una, podría decirse, garantía de reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico al momento de otorgar a los conciliadores extrajudiciales
esta facultad de actuar en representación del Estado y finalmente que los centros de conciliación puedan expedir actas por acuerdo total o parcial, que finalmente también, si es que hay incumplimiento, se puedan ejecutar como una sentencia. Existe ese cuestionamiento en nuestro país, ¿no? Si es que se le ha dotado o no se le ha dotado de la capacidad de que el conciliador actúe a representación del Estado, ya que no está establecido en la Constitución política del Estado peruano, a diferencia de otros países. Existe también otra corriente, haciendo un recuento en nuestro país, la conciliación extrajudicial como requisito para acudir a la instancia judicial. Nosotros sabemos muy bien que la conciliación extrajudicial, al margen del aspecto teórico que estamos ya desarrollando hace un momento, resulta siendo un requisito de procedibilidad para que se pueda interponer una demanda. Si es que no se hace el intento conciliatorio y consecuentemente se adjunta a la demanda el acta de conciliación por falta de acuerdo o por inconcurrencia de una de las partes, no se estaría cumpliendo con el requisito de procedibilidad y por lo tanto de plano se estaría rechazando la admisibilidad de la demanda. Entonces nosotros estamos considerando de que la conciliación extrajudicial en nuestro país para algunas materias tiene el carácter de obligatorio. Lo obligatorio no es llegar a un acuerdo conciliatorio, lo obligatorio es realizar el intento conciliatorio. Quiere decir que ambas partes que están, en este caso, inmersos en un conflicto de intereses, puedan acudir a un centro de conciliación y por ende ser asistidos por un conciliador para que lleguen o intenten llegar a un acuerdo. Entonces siempre es bueno precisar que lo que es obligatorio es acudir a un centro de conciliación mediante la intervención de un conciliador extrajudicial designado para poder hacer el intento conciliatorio. Este intento conciliatorio puede ser exitoso y finalmente concluir este procedimiento conciliatorio con un acta por acuerdo total o por acuerdo parcial de las partes, en el mejor de los casos. Y en este sentido, se estaría evitando acudir a la sede judicial. Y esto finalmente contribuye a la reducción de la carga procesal. Pero también en el otro supuesto, cuando no hay acuerdo, pese a quizás el intento conciliatorio, pero una de las partes o ambas partes finalmente no llegan a un acuerdo, se emite un acta por falta de acuerdo. O podría darse el caso de que una de las partes no concurre a la audiencia de conciliación, que viene a ser generalmente la parte invitada. Entonces, se ven dos escenarios. El primer escenario, en el que se lleva con éxito el intento conciliatorio y se llega a un acuerdo. Entonces tenemos ya un acta que se tiene que cumplir por ambas partes y se evita ir a sede judicial por un conflicto de intereses. Pero también está el otro extremo, como les suelo señalar, no hay acuerdo, entonces si es que no hay acuerdo, recién se puede acudir a sede judicial para que, en este caso el Poder Judicial, con la facultad que tiene de administrar justicia, pueda finalmente, luego de un proceso en el que se garantiza también la actuación de medios probatorios y todas las etapas procesales, pueda emitir una sentencia de acuerdo a ley. Entonces acá surge un conjunto de interrogantes, como siempre. La conciliación extrajudicial como mecanismo alternativo de resolución de conflictos en la práctica está ayudando a que finalmente
se descongestione los juzgados, se está cumpliendo el propósito de la desjudicialización o finalmente se ha convertido solo en una etapa más del proceso. Al respecto también existe mucho cuestionamiento, ya que en la práctica muchos abogados litigantes y también de igual forma hay doctrina que se ha pronunciado al respecto, al señalar de que en nuestro país no existe una cultura de paz. Y esta cultura de paz debería de ser promovida incluso desde la edad temprana, quiere decir en las instituciones educativas. Si es que se promoviera una cultura de paz, tal vez los ciudadanos que acuden a los centros de conciliación a hacer el intento conciliatorio tendrían más posibilidades de solucionar sus conflictos de intereses de manera armoniosa y satisfactoria para ambas partes, evitándose todos los problemas que conllevan de por sí acudir a un proceso judicial, desde los costos onerosos de un abogado, el desgaste emocional, la afectación al proyecto de vida y sobre todo que finalmente la sentencia se pueda expedir muchas veces en plazos bastante largos, bastante amplios, ¿no? Entonces, finalmente, que no se administre justicia en forma oportuna. Entonces, hay esa corriente que dice de que la conciliación extrajudicial en nuestro país, de acuerdo a nuestra realidad, por el hecho mismo de que hay desconocimiento y la mayoría de las personas tienen muy en el subconsciente la intención siempre de querer llevar al litigio sus conflictos de intereses, no hay una cultura de paz y por lo tanto la mayoría de los procesos que van a un intento conciliatorio a través de un centro de conciliación extrajudicial fracasan. La mayoría, casi el 80-90%, termina por falta de acuerdo de las partes. Y al final llegan a la conclusión de que esa falta de acuerdo de las partes obliga necesariamente que se tenga que acudir a la sede judicial. Entonces surge acá otro cuestionamiento, si es que se tiene que acudir a la sede judicial y a la vez la persona que tiene un conflicto de intereses tiene que también acudir a un centro de conciliación que finalmente implica un gasto adicional de acuerdo a las tasas establecidas por cada centro de conciliación, existe siempre el interrogante: ¿el Estado estará garantizando el acceso a la justicia o por el contrario estará tal vez vulnerando el derecho de acceso a la justicia, el derecho incluso de celeridad procesal, ya que está imponiendo una etapa más al proceso judicial? Surge acá todo un interrogante, ¿no? Entonces ya lo dejo a criterio de cada uno de los asistentes para que tal vez pueda hacer un análisis. Si bien nosotros sabemos que la conciliación extrajudicial, tal y como lo hemos nosotros estudiado, tal y como lo concebimos la mayoría de los abogados, sirve para solucionar un conflicto de intereses y evitar acudir a la sede judicial, pero sin embargo, haciendo un análisis de forma consciente y de acuerdo a nuestra realidad, ¿servirá efectivamente para reducir la carga procesal? ¿O se ha convertido en una etapa más obligatoria y haciendo que el proceso sea incluso más oneroso? Tengo que señalar, el ciudadano de pie se ve obligado a acudir a un centro de conciliación extrajudicial. Y hay autores que señalan que se estaría vulnerando el derecho al acceso a la justicia, porque se entiende que el Estado está obligado a erradicar las barreras de acceso a la justicia y garantizar una justicia oportuna y de alguna forma incluso gratuita para todos los ciudadanos. Entonces, si la conciliación extrajudicial finalmente tal vez no va a garantizar el acceso a la justicia, ya que se convierte en una etapa previa del proceso judicial, estará cumpliendo sus fines. Entonces, esos son puntos un poco cuestionables, ¿no? Entonces, vamos a nosotros a entender de que hay ese aspecto
crítico con relación al tema de la conciliación extrajudicial. Otros autores consideran de que la conciliación extrajudicial, por el contrario, más bien está garantizando el acceso a la justicia en aquellos lugares donde hay ausencia total del Estado. Aquellos lugares, sobre todo en las zonas rurales, donde tal vez el juez de paz o incluso algunos centros de conciliación podrían operar y finalmente, por ser un mecanismo alternativo de resolución de conflicto rápido y que también se administra o en este caso se ejecuta o se desarrolla por otras instancias como en el tema de familia, en las comunas, estaría permitiendo el acceso más rápido a la justicia. Pero acá también surge todo un problema. La conciliación extrajudicial, a veces, cuando finalmente se expide el acta de conciliación extrajudicial, por acuerdo parcial o por acuerdo total, tenemos que, cuando hay un intento conciliatorio, les había precisado hace un momento, que el 80% concluye por falta de acuerdo. Pero hay un 20% que concluye por acuerdo total o por acuerdo parcial. Pero si es que en el proceso de ejecución de esta acta de conciliación no se cumple con los acuerdos establecidos en esa acta, ya sea acuerdo parcial o total, ¿qué es lo que ocurre? Finalmente, la parte interesada va a tener que acudir al Poder Judicial para que esa acta de conciliación extrajudicial pueda finalmente ejecutarse. Entonces, se precisa de que de este 20% que han llegado a un acuerdo total o parcial, casi igual que el 70% tiene que acudir a sede judicial. Entonces, haciendo un análisis finalmente de costo-beneficio, pareciera que todavía en nuestro país la conciliación extrajudicial no logra los propósitos trazados. En teoría, incluso si es que se desarrollara de forma eficiente el proceso de implementación, no solamente disponiendo por mandato expreso en la ley la obligatoriedad del intento conciliatorio, sino que esto tenga que ir a la par con un proceso de capacitación, con un proceso de concientización en la ciudadanía en general, en los abogados, en los estudiantes, en los operadores de justicia, podría lograrse un impacto mucho más trascendental. Les precisaba de que hay países en los que se ha implementado con bastante éxito la conciliación extrajudicial y se han logrado los propósitos, que es reducir la carga judicial. En nuestro país, les debo precisar de que hay muchas deficiencias y mi observación no va en el sentido de que estoy en contra de la conciliación extrajudicial, sino de que la implementación progresiva de la obligatoriedad del intento conciliatorio tiene que estar acompañado de un conjunto de actividades o coordinaciones interinstitucionales que finalmente garanticen que en nuestro país pueda primar la cultura de paz. Eso es importante. Pero sin embargo también es bueno hacer un recuento histórico. En Francia, incluso en nuestro país, si nosotros hacemos una revisión sistemática de los códigos civiles anteriores, esto no es una novedad. La conciliación extrajudicial como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, y finalmente como requisito de procedibilidad en materia civil, no es una novedad, no es algo reciente, sino que ya ha estado también presente en los códigos civiles anteriores. Y en forma progresiva se ha ido dejando sin efecto la obligatoriedad del intento conciliatorio como requisito de procedibilidad porque no ha funcionado.
por los motivos que ya les había señalado. No se llega a cumplir los propósitos, que es la resolución de conflictos en forma armoniosa y el cumplimiento de los compromisos que se asumen en el acta de conciliación. Entonces, ha habido países como Francia, les vuelvo a señalar, incluso en nuestro país, en los códigos civiles anteriores y los códigos provinciales civiles, cuando hacemos una revisión sistemática, nos damos con la sorpresa de que no es una novedad, de que anteriormente ya se ha regulado, que se ha dejado sin efecto, en este caso, por ejemplo, en Francia, se ha dejado sin efecto porque no se obtenían los resultados esperados y finalmente se llegó a la conclusión de que no estaba garantizándose el acceso a la justicia al establecerse una especie de etapa previa para acceder a los órganos jurisdiccionales que administran justicia por mandato expreso de la ley, que en este caso vendría a ser el Poder Judicial. Bueno, esos son los puntos de reflexión, de crítica con relación a la conciliación extrajudicial, pero sin embargo, ya centrándonos en el tema mismo, de acuerdo a nuestra realidad y nuestro contexto, la conciliación extrajudicial en nuestro país trata, les vuelvo a repetir, de contribuir a la reducción de la carga procesal en los juzgados y con esto finalmente, como política nacional del Estado, garantizar el acceso a la justicia en forma más oportuna. El Estado tiene la obligación de garantizarnos el acceso a la justicia. Bueno, para poder hablar sobre las formalidades ahora del acta de conciliación, les había precisado que en nuestro país es obligatorio hacer el intento conciliatorio. Luego de que se hace el intento conciliatorio por solicitud de una de las partes interesadas, se traslada a la parte invitada, se lleva o se desarrolla la audiencia de conciliación y en el desarrollo de la audiencia de conciliación se puede llegar a un acuerdo parcial o total o finalmente no se llega a ningún acuerdo. Entonces, esos supuestos se van a materializar en un acta de conciliación. Y para que esta acta de conciliación surta sus efectos, también tiene que tener un conjunto de requisitos, un conjunto de formalidades. La ley de conciliación señala que el acta es el documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la conciliación extrajudicial. Su validez está condicionada a la observancia de las formalidades establecidas en la presente ley bajo sanción de nulidad. Por lo tanto, debemos afirmar que el acta de conciliación es el documento que contiene de manera expresa la voluntad de las partes, en el sentido de ser directa en caso de ser la audiencia de conciliación efectiva, la participación de todas las partes involucradas, o indirecta en el caso de no presentarse las partes o alguna de ellas a la audiencia convocada. Tenemos acá que el artículo 16 de la Ley de Conciliación precisa que el acta debe contener lo siguiente: número correlativo, número de expediente, lugar y fecha en la que se suscribe, nombres, número de documento oficial de identidad y domicilio de las partes, nombre y número del documento oficial de identidad del conciliador, número de registro y, de ser el caso, registro de especialidad del conciliador, los hechos expuestos en la solicitud de conciliación o, en su caso, los hechos expuestos por el imputado como sustento de su probable reconvención, así como la descripción de la o las controversias correspondientes en ambos casos. El acuerdo conciliatorio es importante, sea total o parcial, consignándose de manera clara y precisa los derechos, deberes o obligaciones, sean ciertas, expresas y exigibles, acordadas por las partes, o en su caso la falta de acuerdo, la inasistencia de una o ambas partes a la audiencia, o la decisión debidamente motivada de la conclusión del procedimiento por parte del conciliador. También la firma del conciliador, de las partes intervinientes o de sus representantes legales, de ser el caso. Huella digital del conciliador, de igual forma la huella digital de las partes intervinientes o de sus representantes legales, de ser el caso.
el nombre, registro de colegiatura, firma y huella del abogado del Centro de Conciliación Extrajudicial, quien verificará la legalidad de los acuerdos adoptados, tratándose del acta con acuerdo, sea este total o parcial. Es importante precisar que el acta de conciliación extrajudicial sirve de base para finalmente también acudir a la sede judicial. Al momento de presentar la pretensión en la demanda, tiene que guardar congruencia con la pretensión solicitada en el intento conciliatorio. Entonces tiene que haber esa relación. Es por eso que se señala que el acta de conciliación extrajudicial, para su validez, también tiene que finalmente cumplir con los requisitos de validez del acto jurídico. Debemos de partir de la premisa que la participación de las partes en una audiencia de conciliación se constituye en un hecho jurídico. El acta de conciliación de acuerdo total o parcial va a crear relaciones jurídicas entre las partes conciliantes al solucionar su conflicto, reflejando la manifestación de su voluntad en el mencionado documento. Asimismo, para que sea considerado un acto jurídico, deberá adicionalmente cumplir con los requisitos establecidos en el Código Civil para su validez, tales como son la capacidad del agente que celebra la conciliación, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad, proporcionándole adicionalmente al acta de conciliación el valor de título ejecutivo. Eso es importante, ¿no? Entonces, a veces nosotros entendemos de que la conciliación extrajudicial es un proceso no formal, porque aparentemente ambas partes son las que deciden sobre los derechos disponibles que tienen. Pero sin embargo tenemos que entender de que esta acta de conciliación tiene que tener los mínimos requisitos establecidos en la ley para que pueda ser considerada un acta válida. Finalmente también para que se pueda exigir el acuerdo total o parcial contenido en esa acta de conciliación. Y la obligación de los centros de conciliación siempre de contar con un abogado verificador de la legalidad de los acuerdos. Y no solo ello, la responsabilidad de los conciliadores extrajudiciales asignados para cada caso en particular, a efectos de que puedan verificar siempre el tema de los requisitos de validez del acto jurídico, que finalmente se materializan también en el acta de conciliación. Eso quiere decir verificar la capacidad siempre, el tema de la representación, si es que se va a actuar en mérito a un poder. Entonces, se tiene que verificar de forma minuciosa todos los requisitos. Si bien, les voy a señalar, se está acudiendo a un centro de conciliación extrajudicial, pero sin embargo, al momento de expedirse esta acta de conciliación extrajudicial, se está finalmente reconociendo también un conjunto de acuerdos que pueden exigirse o se tienen que obligar a cumplir, ¿no? Entonces, es revisar toda la documentación, verificar minuciosamente los aspectos vinculados con la manifestación de voluntad en sí, que no exista ningún tipo de vicio. Se tiene que respetar los plazos para poder notificar a la primera invitación, a la segunda invitación, los plazos para expedir el acta de conciliación, si es que se suspende la audiencia del intento conciliatorio. Entonces, es importante entender que el procedimiento conciliatorio es formal. Entonces, nosotros no podemos decir que el procedimiento conciliatorio, por ser extrajudicial, no reviste de formalidad, por el contrario, reviste de mucha formalidad, de mucha responsabilidad, y
de respetar siempre los procedimientos establecidos en la ley de conciliación y su respectivo reglamento. Se puede solicitar la nulidad documental del acta, que se da por el incumplimiento de las formalidades señaladas en la ley de conciliación. Les precisaba, muy importante, la debida diligencia de los conciliadores extrajudiciales, de los centros de conciliación y del abogado que garantiza la legalidad en ese centro de conciliación, una enorme responsabilidad. Al final es como manejar un juzgado, porque tienes que verificar que se cumplan los plazos, que se notifique válidamente, se tiene que dejar el aviso previo si es que no se encuentra la persona a la que se tiene que notificar, se tiene que explicar los derechos que tienen las partes, en todo el proceso del intento conciliatorio, garantizar también los principios procesales que regulan nuestro proceso civil. Eso es importante siempre resaltar, ¿no? Los efectos de la nulidad documental o formal son: no podrá ser considerada como título de ejecución, es como si no se hubiese dado el procedimiento de conciliación. Tampoco se tendrá posibilidad de la interposición de la demanda. Recordemos que la conciliación es un requisito previo de muchos procesos judiciales. El artículo 16 de la Ley de Conciliación, la Ley número 26872, modificada por el Decreto Legislativo número 1070, señala que la omisión en el acta de alguno de los requisitos establecidos en los incisos que ya hemos dado lectura dará lugar a la nulidad documental del acta, que en tal caso no podrá ser considerada como título de ejecución, o sea, no va a tener finalmente los efectos deseados, ¿no? Que tenga la validez de cosa juzgada o cosa decidida, en este caso, la validez de una sentencia. Entonces, si es que esta acta es nula o documentalmente por inobservancia de lo que ya hemos señalado, no podrá ser considerada como título de ejecución, ni posibilitará la interposición de la demanda. En tal supuesto, la parte afectada podrá proceder conforme a lo establecido en el artículo 16-A. El acta no deberá contener en ningún caso enmendaduras, borrones, raspaduras, ni superposiciones entre líneas bajo sanción de nulidad. Eso es importante precisar. El artículo 16 de la Ley de Conciliación también precisa lo siguiente, ¿no? En caso de conclusión del procedimiento conciliatorio sin acuerdo, si dicha acta hubiese sido presentada en el proceso judicial y no se haya cuestionado la nulidad formal en la primera oportunidad que tiene para hacerlo, se produce la convalidación tácita de la misma. De haberse producido cuestionamiento por la parte contraria o haber sido advertida por el juez al calificar la demanda, dará lugar a la devolución del acta, concediéndose un plazo de 15 días para la subsanación. Tal vez algunos puntos que son importantes resaltar, ¿no? Nosotros tal vez hemos entendido, como les vuelvo a señalar, en el común de las personas, de que el acta de conciliación, por esa capacidad autocompositiva de las partes, no tiene que tener las formalidades respectivas. No, por el contrario, tiene que haber bastante cautela, prudencia, manejo de algunos temas o algunas figuras del derecho sustantivo y también del derecho procesal para finalmente garantizar efectivamente el acceso a la justicia, incluso en la expedición de un acta con acuerdo total o acuerdo parcial en un centro de conciliación. Si es que no se cumple con estos requisitos, no se notifica a todas las partes que están comprendidas, por ejemplo, en un conflicto de intereses, o se llega a algunos acuerdos vulnerando algunos derechos fundamentales o afectando a terceros, en definitiva, pues no se cumple el propósito de garantizar el acceso a la justicia, se estaría más bien dilatando la resolución de un conflicto de intereses. Es por eso bastante importante de que en el proceso de intento conciliatorio ante un centro de conciliación, el acta de conciliación sea redactado con el mayor profesionalismo, con la mayor cautela posible, ¿no? Porque si no, pues estaríamos nosotros contribuyendo a que esta acta
no pueda tener la eficacia respectiva. Y también se estaría abriendo la posibilidad de que se exija una nulidad documental de esa, exacto, conforme ya lo hemos señalado. Tenemos acá que hay un conjunto de causales de nulidad del acto jurídico contenido en el acta de conciliación. El artículo 219 establece algunas causales de nulidad. Señalamos cuando falta la manifestación de voluntad del agente, cuando el sujeto es física o jurídicamente imposible, también cuando su fin sea ilícito, cuando adolezca de simulación absoluta, cuando no revisa la forma prescrita bajo sanción de nulidad, cuando la ley lo declara nulo y cuando se vulnere lo establecido en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, salvo que la ley establezca sanción diversa. Entonces tenemos acá que es importante también lo siguiente, en el acta de conciliación extrajudicial y sobre todo en la solicitud del intento conciliatorio. Quiere decir que, por ejemplo, si es que yo pido o acudo a hacer un intento conciliatorio por indemnización, por daños y perjuicios, por responsabilidad contractual o responsable extracontractual, supongamos por 30.000 soles, preciso en mi solicitud 30.000 soles, y tal vez 15.000 soles por daño emergente y lucro cesante, que al final serían 45.000 soles, presento como mi pretensión en la solicitud del intento conciliatorio. Y hay falta de acuerdo, entonces se me expide el acta por falta de acuerdo con la pretensión que estoy señalando, que finalmente es 45.000 soles, como les he señalado, pero resulta que en sede judicial, al momento de interponer mi demanda, adjunto mi acta por falta de acuerdo con mi pretensión de 45.000 soles, pero en la demanda incremento mi pretensión a 100.000 soles. Entonces, en ese caso, el juez también estaría en la capacidad de poder declarar improcedente o inadmisible, dependiendo de la valoración que pueda hacer, por la falta de congruencia. Entonces, tiene que haber esa congruencia entre lo que se pide en la solicitud de conciliación y lo que se pide en la demanda. Eso es sumamente importante. Acá vamos a hacer un recuento sobre los supuestos y materias no obligatorios. Tenemos el supuesto de conciliación no obligatoria, cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada, cuando la parte invitada domicilia en el extranjero. Tenemos las materias de conciliación no obligatoria en los procesos cautelares, en los procesos de garantías constitucionales, en los procesos de nulidad, ineficacia y anulabilidad del acto jurídico. Este último en los supuestos establecidos en los incisos 1, 3 y 4 del artículo 221 del Código Civil. En la petición de herencia, cuando la demanda se incluye la solicitud de declaratoria de heredero, en los casos de violencia familiar, en los casos de desalojo previstos en el decreto legislativo número 1177. En estos supuestos, materias de conciliación no obligatoria. En el caso de violencia familiar se hace referencia solo a la parte de la reparación civil. En el caso del proceso de ejecución, también tenemos que los procesos ejecutivos, títulos valores, letras de cambio, pagarés, no son obligatorios. El proceso de ejecución de resoluciones judiciales tampoco, de sentencias firmes. Proceso de ejecución de garantías. En los procesos de tercería igual son materias no obligatorias. De igual forma, en la prescripción adquisitiva son supuestos de materias no obligatorias. Pero, sin embargo, hay algunas materias que sí son obligatorias. En materia civil, sobre todo, en el distrito, no solamente en el distrito judicial, sino a nivel nacional, hay materias que es obligatorio acudir a hacer el intento conciliatorio en materia civil y es facultativo en temas vinculados a familia. Tenemos que la obligatoriedad de los diferentes distritos conciliatorios para efectos de los centros de conciliación se denomina como distritos conciliatorios, no como distritos judiciales, sino como distritos conciliatorios. La obligatoriedad del intento conciliatorio previo a un proceso judicial está acorde con la 28ª política del Estado y el Acuerdo Nacional referido a la plena vigencia de la Constitución y los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial. Tenemos que la obligatoriedad del proceso conciliatorio se ha estado implementando en forma progresiva hasta la fecha en varios distritos conciliatorios a nivel nacional. Surgiendo un conjunto de acciones en nuestro contexto nacional, pues hay posiciones que señalan que la exigencia del intento conciliatorio vulneraría derechos fundamentales como el derecho de acceso a la justicia, lo que ya les había precisado hace un momento.
Al respecto, es bueno precisar que mediante el Decreto Supremo número 015/2012, publicado el 21 de octubre de 2012, se aprueba el calendario oficial para los años 2012 y 2013 de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1070, estableciéndose en el caso del Distrito Conciliatorio de Huamanga, que desde el 7 de noviembre de 2012 entraría en vigencia la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial en el Distrito Conciliatorio de Huamanga, que es donde nosotros nos ubicamos, ¿no? Tenemos así que en forma progresiva se ha estado implementando en todo el territorio nacional. Acá vemos un cuadro del calendario oficial para el año 2021 en departamentos como La Libertad, el departamento de Cusco, en algunos distritos conciliatorios. Para ya finalizar, hablaremos sobre las últimas modificatorias sobre virtualidad en el contexto de la pandemia mundial del COVID-19. Sabemos muy bien que a raíz de la pandemia se estableció un conjunto de mecanismos para mantener el tema del distanciamiento social y como consecuencia reducir los índices de contagio. Es así que la Ley de Conciliación, la Ley número 26872, y también el reglamento de la Ley de Conciliación, el Decreto Supremo 014/2008-JUS, ha establecido un conjunto de mecanismos para garantizar el distanciamiento social sin perjudicar la posibilidad de que los ciudadanos que desean acudir a los centros de conciliación puedan participar en las audiencias virtuales. Entonces tenemos acá en este marco normativo se ha incorporado un conjunto de novedades. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el artículo 6, que habla sobre la petición conciliatoria. El centro de conciliación que realiza conciliaciones extrajudiciales por medios electrónicos u otros de naturaleza similar establece obligatoriamente su mesa de partes virtual, un correo electrónico exclusivo que cumpla tal función, la cual publica en su página web, en sus redes sociales y demás medios de publicidad que realiza por internet y que utiliza para darse a conocer al público usuario. Entonces vemos de que se implementa la virtualidad, la posibilidad de que si se incorpore o se dé inicio a un procedimiento conciliatorio a través de una mesa de partes virtual, ¿no? Con un documento PDF e incluso haciendo el uso de la firma electrónica que está validada por RENIEC. Tenemos también igual el artículo 5, la conciliación puede ser presencial o a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar. Es importante resaltar a través del uso de un conjunto de medios como pueden ser las videoconferencias, pero siempre garantizando la integridad y confidencialidad. Y también la grabación de las audiencias de conciliación. Todo está establecido en la ley y en el reglamento y sus últimas modificaciones. Tenemos acá los requisitos de la solicitud de la conciliación, la incorporación a través de la mesa de partes, la obligación que tiene el centro de conciliación de tener un expediente electrónico en formato PDF, y también acá hay un conjunto de modificaciones adicionales, las clases de las capacitaciones que se van a brindar a los que van a ser los futuros conciliadores en materia civil o en materia familiar, pueden ser a raíz de la pandemia también por medios virtuales, siempre garantizándose el cumplimiento de todo el contenido temático, la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Tenemos acá que el contenido de las invitaciones a conciliar obliga a la plataforma aplicativo web a utilizarse para la videoconferencia y las credenciales de acceso a la misma, en caso de conciliación por medios electrónicos otros de naturaleza similar, ¿no? Precisa siempre de que todo el pedido, los anexos a la solicitud de conciliación tienen que estar en un formato PDF. Estas son las últimas modificaciones en cuanto al tema de conciliación. Espero que les haya servido de alguna forma para poder esclarecer un poco más sobre las implicancias de la conciliación extrajudicial como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, con las falencias que también ya hemos precisado, con las formalidades que es importante siempre cumplir,
y tal vez romper los estereotipos que nosotros entendíamos de que la conciliación extrajudicial de alguna forma era un proceso tal vez un poco informal. Sin embargo, estamos viendo de que la conciliación extrajudicial finalmente implica un mínimo de diligencia para que el conciliador pueda actuar como mediador entre las partes y finalmente llegar a un acuerdo conciliatorio o terminar el intento conciliatorio por falta de acuerdo, pero siempre revestido de formalidades que se materializan en el acta de conciliación. Muchísimas gracias y si es que hay algunas preguntas, estamos para poder absolver sus dudas. Bien. Muchas gracias, doctora Luz Diana, por su provechosa disertación y predisposición. En nombre del CAGDER, se le hace extensivo el agradecimiento y estima por habernos disertado el tema de conciliación extrajudicial y así habernos acompañado en nuestra semana jubilar. Doctora, para quienes nos siguen en esta transmisión, nos gustaría escuchar algunas palabras finales. Por favor, la escuchamos, doctora. Muchísimas gracias, Karen. Para mí ha sido un honor poder compartir este momento con todos ustedes y a la vez también tal vez hacer algunas reflexiones y romper algunos parámetros que nosotros teníamos ya como ideas fijas de la conciliación extrajudicial, pero sin embargo siempre es bueno ver las diferentes aristas, ¿no? Y estar aprendiendo en forma constante. Muchísimas gracias y saludos a todos por su aniversario. Agradecemos mucho sus palabras, doctora, muy amable. Bien, de este modo damos por concluida esta sesión. También animarlos a que sigan enlazados con nosotros para así dar inicio en breves minutos con la siguiente ponencia, que estará a cargo por la doctora Danixa Franciscovich Ingunza, que abordará el tema del proceso de cognición, presupuestos y condiciones. Buenas noches.
Buenas noches, mi nombre es Yemi Fabiana Quispe Bedriñana, miembro del CAGDERS, quien les acompañará en esta sesión como su moderadora. Bien, continuando con este ciclo de ponencias, celebrando el primer aniversario CAGDERS, en esta oportunidad tenemos presente a la doctora Beatriz Franciscovich Ingunza, a quien agradecemos la predisposición y gentileza por acompañarnos en esta noche. La doctora Franciscovich es abogada y magíster en Derecho Civil de la Universidad San Martín de Porres, con estudios de maestría en Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica de Perú, doctoranda en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conciliadora extrajudicial y árbitro adscrita a la Cámara de Comercio de Lima y docente universitaria. En esta ocasión, la doctora nos disertará el tema de proceso de cognición, presupuestos y condiciones. Cabe precisar que la disertación brindada se realizará por el lapso de 45 minutos. Sin más, damos inicio a la ponencia. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Café Jurídico Derecho y Sociedad y felicitaciones por su aniversario. El día de hoy vamos a tocar este tema. Quiero felicitar a todos los alumnos. Voy a utilizar un lenguaje sencillo para que puedan comprender y entender. La idea es reforzar algunos conocimientos o repasar. Definitivamente, cuando señalamos o hacemos referencia al proceso de cognición, hay que entender que el proceso de cognición es muy diferente a los procesos o a la tutela de ejecución y a la tutela cautelar. Cuando hacemos referencia al proceso de cognición, hay que entender que en estos procesos que se tramitan en 3 vías procedimentales, proceso de conocimiento abreviado y sumarísimo, de acuerdo a la importancia de cada pretensión, de acuerdo a la cuantía y de acuerdo a lo que se ha establecido en el Código Procesal Civil, estos procesos de cognición hay que tener en cuenta que el juez va a conocer, tiene que conocer, a diferencia de los procesos de ejecución, en estos procesos de cognición, el juez tiene que conocer todos los hechos que dieron origen al conflicto. Al presentar la demanda y al contestar la demanda, los abogados, las partes, tienen que relatar al juez todos los hechos relacionados con el conflicto, todos los que dieron origen al conflicto. Detallar de manera detallada, de manera cronológica, como lo establece también los requisitos de la demanda, de manera ordenada, de manera concreta y precisa, porque el juez no conoce a las partes, definitivamente es un tercero imparcial, neutral, y el juez va a tener que conocer cuál ha sido el origen del conflicto, cuáles son las razones del conflicto, y también las partes tienen que aportar pruebas. Es importante en estos procesos de cognición que las partes puedan aportar medios probatorios. Es así que tanto el demandante en la etapa postulatoria con su demanda y el demandado en la etapa postulatoria dentro de la contestación de la demanda tiene que aportar pruebas, si no, estas precluyen. Sabemos que la etapa probatoria precluye en el ofrecimiento de pruebas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que estos procesos de cognición, el juez va a tener que dar una decisión, el juez va a tener que leer, conocer el conflicto, va a tener que escuchar y leer a ambas partes, y el juez se va a encontrar en una situación que puede darse situaciones en que las partes no les convenzan con sus dichos, con sus hechos o con las pruebas. Y entonces, aquí también sabemos que en estos procesos de cognición, como el juez va a tomar una decisión conociendo los antecedentes, conociendo las pruebas, va a tener que apreciar, valorar y dar una sentencia definitivamente, debidamente motivada y fundamentada, amparándose en los medios probatorios. Y ya sabemos que en estos procesos de cognición, el juez va a tomar una decisión y va a otorgar o conceder un derecho a alguna de las partes. Estos procesos son un poco más extensos en cuanto a los plazos, porque aquí el juez va a tener que tomar, vuelvo a decir, una decisión, va a emitir un fallo dando la razón al demandante o dando la razón al demandado. Va a otorgar o conceder un derecho, va a declarar
un hecho considerado un derecho, que hemos visto ahora en prescripción adquisitiva, lo que el doctor ha estado hablando, va a haber situaciones donde él va a tener que reconocer. A diferencia de los procesos de ejecución. Los procesos de ejecución definitivamente son distintos porque en los procesos de ejecución el ejecutante, ¿sí? El ejecutante ya tiene un derecho obtenido. El ejecutante tiene un derecho obtenido, tiene un derecho ganado y a su demanda le anexa un título ejecutivo. En ese título ejecutivo, sea una sentencia, sea un laudo arbitral, sea un acta de conciliación con acuerdo total, él o un título ejecutivo o una prueba anticipada, todos los títulos ejecutivos que señala el Código Procesal Civil, el demandante ejecutante tiene ya un derecho obtenido y solamente recurre al juez para que éste le ayude a ejecutar o hacer cumplir ese derecho obtenido. A diferencia de los procesos de cognición, donde el juez sí va a tener que debatir, va a tener que analizar pruebas y va a tener que otorgar o conceder el derecho a alguien. Es un proceso donde el juez va a utilizar definitivamente su raciocinio, tiene que sentenciar, tiene que decidir, motivar sus decisiones. Por estas razones, los procesos de cognición son mucho más extensos y, como decíamos, tienen 3 vías procedimentales. Con esta introducción vamos a tratar hoy día el tema de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, que son requisitos necesarios para que el proceso pueda ser válido. Y entonces, ¿cuáles son las diferencias para que el proceso pueda desenvolverse válidamente, para que se pueda obtener una sentencia válida, que el proceso sea transparente y bien llevado, cumpliéndose el debido proceso? Tiene que el juez considerar y tener en cuenta estos presupuestos. Los presupuestos procesales se definen como aquellos requisitos de forma, aquellos requisitos necesarios de forma para que el proceso pueda desenvolverse, pueda desarrollarse de manera válida. Y entre estos presupuestos procesales encontramos a la competencia del juez, a la capacidad de las partes y que se cumpla con los requisitos que establece el artículo 424 del Código Procesal Civil y el artículo 425 del Código Procesal Civil. Cuando decimos y hacemos referencia a la competencia, aquí hay que distinguir la expresión competencia, hay que tener en claro, repasando un poco, del término jurisdicción, ¿cierto? La jurisdicción es una expresión que significa o deriva del latín jurisdictio, que significa decir el derecho, aplicar el derecho al caso concreto. Jurisdictio, decir el derecho, aplicar el derecho, y eso es lo que hacen todos los jueces. Todos los jueces tienen esa facultad, que es un poder de ver que tienen los magistrados, la jurisdicción, poder de ver que tienen los magistrados para resolver un conflicto jurídico o eliminar una incertidumbre jurídica. Ese poder, porque en principio, el único que tiene la facultad de resolver conflictos, en principio digo, porque también vamos a ver y sabemos que los árbitros también pueden resolver determinados conflictos, pero los jueces que tienen jurisdicción pueden resolver conflictos tanto de derechos indisponibles como de derechos disponibles. Esa facultad que tienen los jueces, inmersa inmediatamente que la reciben al ser nombrados o designados como tales, también les faculta los poderes que tienen todos los jueces, ¿verdad? Los poderes inherentes de todos los jueces sabemos que es la notio, la vocatio, la coercio, judicium y executio. Esos atributos inherentes a la jurisdicción tienen todos los jueces. Es un poder, porque tienen los jueces, es un poder del Estado, y es un deber, porque cuando cualquier ciudadano sujeto de derecho recurre al Poder Judicial en busca de tutela, el juez tiene el deber de resolver el conflicto o eliminar esa incertidumbre jurídica. El juez no puede, ya sabemos, un principio procesal, no puede dejar de administrar justicia por vacíos o deficiencias de la ley. Entonces, es un poder deber que tienen todos los jueces. La competencia ya sabemos también, la competencia es un límite, un parámetro a esa jurisdicción.
pues sabemos, siempre nos dicen que todos los jueces tienen jurisdicción, mas no todos los jueces tienen competencia, porque la competencia significa, que deriva del latín competere, que significa lo que le corresponde ver al juez en determinado caso concreto. A la competencia es un límite de la jurisdicción, porque conocemos que la competencia está clasificada y dividida. Y entonces, para entender este requisito o presupuesto procesal, hay que conocer y recordar que la competencia, ¿sí?, puede ser o es absoluta o improrrogable, y la competencia prorrogable o relativa. Cuando decimos competencia absoluta o improrrogable, nos estamos refiriendo a aquella competencia que está establecida por ley, aquella competencia que no puede ser modificada por las partes, aquella competencia que tenemos que obedecer porque así es establecido, está predeterminado por la ley. Cuando nos referimos a aquella competencia absoluta, nos referimos a la competencia por materia, aquella competencia que se tiene en cuenta cuál es la característica o contenido de la pretensión. Y aquí pues conozcamos que existe competencia por materia y existen todas las especialidades que conocemos con la competencia civil, laboral, de juzgados de accidentes de tránsito, juzgados comerciales, juzgados constitucionales, los juzgados de familia, los juzgados contenciosos administrativos. Esas son las competencias que se tienen en cuenta, la pretensión o el contenido de la pretensión. Esa no se puede modificar. Si estamos en competencia civil, determinadas materias solamente pueden ser vistas o abocadas por los jueces civiles. La competencia también absoluta, la competencia absoluta también es la competencia por cuantía. Es aquella competencia que está determinada también por ley, que se determina de acuerdo al monto que se solicita en la demanda. La cuantía que está determinada por valores de unidad de referencia procesal, que es el valor de 10% de una UIT. La cuantía está establecida en el Código de Procesal Civil, está establecida dependiendo del monto que se quiere solicitar. Sabemos bien que nos corresponde la cuantía de los jueces. Dependiendo de la cuantía, un proceso se tramitará ante el juez de paz letrado, o dependiendo de la cuantía, esta puede ser vista por el juez de primera instancia, los juzgados especializados, o dependiendo también determinadas materias que pueden ir en determinadas situaciones de frente, presentarse una demanda ante la Corte Superiores. Esa cuantía es establecida por ley y las partes no podemos modificar. También tenemos la cuantía por jerarquía o la cuantía funcional, que se tiene en cuenta la jerarquía de los órganos jurisdiccionales. Aquí también está establecido que un proceso judicial, bien por jerarquía, puede o debe iniciarse sea en un juzgado de paz letrado o sea en un juez civil. Eso se tiene que respetar sin reproche, sin que las partes podamos modificar, y las partes no pueden cambiar. Pero también tenemos la competencia relativa, la competencia por territorio. La competencia territorial, que aquí es importante tener en cuenta que la regla, en principio, la regla de la competencia territorial es en principio, porque hay excepciones, siempre es juez competente el juez del domicilio del demandado, salvo excepciones, ¿cierto? Pero la regla general de la competencia territorial siempre va a ser competente el juez del domicilio del demandado, salvo en alimentos, salvo cuando se trate de capacidad restringida, de capacidad de ejercicio restringida, salvo cuando se trate de determinadas sucursales de personas jurídicas, salvo cuando se trate de sucesión intestada. Pero en principio esa es la regla. Esta competencia territorial, que es prorrogable, sí puede ser modificada por las partes. La única competencia que puede ser modificada por las partes es la competencia territorial. Las partes sí pueden acordar modificar la competencia de manera expresa o de manera tácita. Cuando decimos que pueden modificar la competencia de manera expresa,
se sobreentiende que las partes, antes de iniciar el proceso judicial, ellas se han puesto de acuerdo en renunciar a los jueces de su domicilio y se han puesto de acuerdo para someterse a un juez de un domicilio distinto. Por ejemplo, digamos, yo estoy en Lima, ustedes están en Ayacucho, ¿verdad? Y yo le alquilo a Fabiana un departamento y en ese contrato de arrendamiento establecemos que en cualquier discrepancia, inejecución, incumplimiento del contrato, renuncio al juez de Lima, ella renuncia al juez de Ayacucho y nos sometemos al juez de Ica. Entonces, las partes se están poniendo de acuerdo de manera expresa. Esa sí es la única competencia territorial que se puede modificar. Pero también la competencia territorial puede ser modificada de manera tácita. Y esta se presenta en dos supuestos. Una es cuando, por ejemplo, yo estoy domiciliada aquí en Lima y Fabiana en Ayacucho, pero yo, por desconocimiento, por conveniencia, demando a Fabiana en Lima y le voy a notificar por exhorto. ¿Sí? Ella puede hacer algo. Si ella no cuestiona la competencia, no interpone ningún cuestionamiento negativo de la competencia, no solicita que yo me inhiba, que el juez se inhiba de Lima, si ella no interpone la excepción respectiva, ¿qué está sucediendo? Ella se somete a la competencia del juez de Lima. Su silencio equivale a un sometimiento tácito. ¿Sí? Eso es, se modifica la competencia de manera tácita. Su silencio, su no cuestionamiento a la competencia del juez va a hacer que se someta de manera tácita a la competencia del juez de Lima. Pero también hay otro supuesto, porque puede darse el caso que yo le demando en Lima, ella se denotifica y ella presenta un escrito. Y si ella presenta un escrito y nos dice que se va a reservar a cuestionar la competencia, si ella no hace reserva de competencia, es decir, vamos a poner un ejemplo, yo le demando, ella va a interponer una cuestión probatoria, que por los plazos cesantes, ¿verdad? Va a interponer una cuestión probatoria y no dice, en otro sí digo, me reservo a cuestionar la competencia. Si ella no señala que se está reservando a cuestionar la competencia, es un sometimiento también tácito, porque lo que ella debería hacer es, sin interponer la excepción respectiva, la excepción de incompetencia, ella, al presentar su escrito de cuestiones probatorias, debería en ese escrito decir, señor juez, quiero interponer cuestiones probatorias, me opongo a esta prueba, tacho esta declaración de testigo, tacho esta prueba, pero en su debida oportunidad, a los 10 días en proceso de conocimiento, al interponer las excepciones, yo voy a interponer la excepción respectiva. Si ella no hace reserva de cuestionar la competencia, también se sobreentiende que es un sometimiento tácito. ¿Sí? Un ratito. Entonces, es un presupuesto procesal que la demanda sea dirigida al juez competente en todas estas clases de competencia. Otro presupuesto procesal importante también es que se cumpla con la capacidad de las partes. Y aquí cuando hablemos de capacidad, hay que hacer hincapié que hay que distinguir dos clases de capacidad. La capacidad para ser parte del proceso y la capacidad procesal. La capacidad para ser parte del proceso equivale a la capacidad de goce del derecho civil que se traslada al proceso civil. La capacidad para ser parte del proceso equivale a la capacidad jurídica, a esa capacidad de goce que es inherente al ser humano. La capacidad de goce la tenemos todo ser humano por el simple hecho de ser seres humanos. Esa capacidad de goce en el procesal se denomina capacidad para ser parte del proceso. Entonces, uno de los requisitos es que quien pueda demandar tenga que tener capacidad para ser parte. Pero aquí viene algo importante.
Porque si bien todos los sujetos de derecho, un menor de edad, puede ser parte del proceso, él no va a poder actuar. Entonces, quien solo cuenta con capacidad para ser parte del proceso, capacidad jurídica, ellos van a actuar a través de representantes legales. Pero a nadie se le puede prohibir, ni a un menor de edad, ni digamos en determinados supuestos, una madre podría actuar en representación del concebido, sí podría actuar, porque está en su representación. Y la capacidad procesal, o la capacidad para ser parte y la otra la capacidad procesal, equivale a la capacidad de ejercicio, que también se traslada del derecho civil, que consiste en esa aptitud para que alguien pueda desarrollarse y desenvolverse dentro del proceso. Esa capacidad procesal, sí, en principio, lo tienen las personas con capacidad de ejercicio, sí, en principio digo, y a partir de los 18 años, en principio, porque también conocemos que en procesal las menores de 14 años que hayan dado a luz, las menores de 14 años, tienen capacidad procesal en procesos de familia, ¿cierto? La capacidad procesal tienen las menores de edad o aquellos niñas o niñas que hayan contraído matrimonio o hayan adquirido un título oficial. Ellos tienen capacidad procesal en temas relacionados con familia. Entonces es importante distinguir aquí. ¿Y qué pasa con aquellas personas que teniendo capacidad procesal no quieren litigar, no quieren acudir al proceso, no pueden porque están de viaje? Sabemos que existe pues la figura de la representación voluntaria, la representación procesal. Aquí hay que ubicarnos, hay que ubicarnos aquí, que es quien tiene capacidad solamente para ser parte, actúa a través de sus representantes legales. Quien tiene capacidad procesal puede actuar por sí mismo o también a través de sus representantes voluntarios. Y otro presupuesto procesal también importante es, y también hay que tener mucho en cuenta, que es que se cumpla con los requisitos del artículo 424 y 425, que el 424 nos señala cuáles son los requisitos necesarios para presentar una demanda. Y entonces aquí hay que tener en cuenta, están establecidos en el código, pero que es muy importante saber distribuirlos bien. Hay algunos juzgados que son bastante exquisitos y sí se fijan esos requisitos de forma y pueden declarar inadmisible la demanda. Y entonces aquí hay que tener en claro que al redactar una demanda, pues se debe cumplir con la presentación del demandante, con todos sus datos generales, su dirección domiciliaria, su casilla física, casilla electrónica y su casilla física. Nos piden algunos juzgados las dos casillas. Si actúo por representante, tenemos que señalar su DNI, su domicilio, y también tenemos que no olvidarnos de señalar la casilla procesal, la casilla electrónica, y posteriormente indicar con quién se va a interponer la demanda. Señalar que esta demanda se va a entender con el demandado, y ahí tenemos que también hacer hincapié que tenemos que tener cuidado si es que yo conozco el domicilio del demandado, ¿cierto? Porque si yo conozco el domicilio del demandado y tengo certeza que esa notificación le va a llegar a su domicilio, no tengo problema en el desarrollo del proceso. Pero si yo señalo el domicilio del demandado sin haber verificado su domicilio, ¿qué puede suceder? La demanda va a ser dirigida en un domicilio errado y va a ser devuelta la demanda con sus anexos. Y eso alarga el proceso. Aquí el abogado tiene que ser muy cauteloso en señalar también si conoce el domicilio del demandado o si lo desconoce, señalar si es que desconoce el domicilio, el paradero del demandado, declarar bajo juramento que ha agotado todos los medios para ubicarlo y en tal sentido pedir al juez que en ese supuesto, bajo declaración jurada de que ha agotado todos los medios para conocer el domicilio del demandado, se le notifique mediante dictos. Mediante dictos bajo apercibimiento de nombrársele un curador procesal. Definitivamente, si el demandado,
Si el demandante no conoce el domicilio del demandado o desconoce, se le tiene que notificar por edictos y ahí hay plazos especiales de emplazamiento, porque la finalidad de notificación por edictos es que se publique por 3 veces consecutivas en el Diario Oficial del Peruano y en otro de mayor circulación, pero la idea es que alguien lea o se entere de ese proceso y si nadie se entera, se le nombrará un curador procesal. Alguien tiene que representar a ese demandado. Y si el demandado domicilia en el extranjero o fuera del distrito judicial respectivo, se le notificará por exhorto. Después es importante también, que no hay que pasar desapercibido, es señalar la pretensión de manera clara, el petitorio de manera clara, concreta y precisa. Y sí es importante porque en algunas demandas los juzgados están declarando inadmisible, por ejemplo, cuando se solicitó una demanda de nulidad de acto jurídico, se señaló, solicitó nulidad de acto jurídico de este contrato de compra-venta celebrado entre A y B. Y se dieron con la sorpresa de que el juez había declarado inadmisible la demanda porque el petitorio no había sido claro. Pidió como subsanación el juez de que se especifique en qué causal de nulidad se está basando. Entonces, para ser más exquisitos y que nuestra demanda no sea declarada inadmisible por ese requisito de forma, hay que presentar o redactar la pretensión de manera clara, concreta y precisa, señalando en qué me baso, en qué causal, cuáles son las razones, si es desalojo por ocupante precario, si es desalojo por falta de pago, y si es indemnización, señalar el monto específico, monto por daños patrimoniales, monto por daños extrapatrimoniales. El petitorio tiene que ser bien, bien detallado. Y después, los fundamentos de hecho, que es importante en estos procesos de cognición sobre todo, que los fundamentos de hechos estén, por favor, señalados de manera ordenada y cronológica. Porque si yo le voy a redactar o contar al juez, entre comillas, contar al juez mi conflicto, tiene que él conocer cómo conocer otra parte, desde cuándo surgió este conflicto, qué ha sucedido, qué se ha vendido, qué se ha comprado, cuándo contraje matrimonio, cuándo tuve hijos, cuándo me divorcié, y tengo que contarle de manera cronológica y de mejor uno por uno los hechos, porque miren jóvenes, una buena demanda es un buen proyecto de sentencia. Si yo hago una demanda concienzudamente, trabajadamente y lo hago de manera muy dedicada, eso le va a ayudar al juez a que me lea y mi idea es convencer al juez de lo que yo digo es verdad. La idea del abogado, nuestra estrategia del abogado es convencer al juez que lo que yo escribo y lo que yo estoy adjuntando como medio de prueba es real, es verdad y que tengo que convencerlo. Entonces es importante, de ahí vienen los fundamentos jurídicos y otra parte muy importante de la demanda es si es que hay monto, señalar el monto y el ofrecimiento de medios probatorios. Es importantísimo que al elaborar una demanda, un abogado tenga que hacerlo de manera dedicada. Porque miren chicos, ¿qué sucede cuando un abogado cree que una demanda es una plancha, que es copiar y pegar? ¿A quién yo estoy perjudicando? A mi cliente. Y un abogado es un profesional, somos unos profesionales que cumplimos una función importante, porque un extraño ha venido a confiarnos un conflicto, nos ha venido en busca de que le ayudemos a solucionar y no que le pongamos trabas. Entonces, es importante que al elaborar la demanda, uno trate de conseguir todos los medios probatorios que tenga. Y entonces ofrecer documentos, hacer uso de todos los medios probatorios. Declaración de parte con el pliego interrogatorio respectivo, elaborar las preguntas respectivas que serán aperturadas en la audiencia de pruebas, declaración de testigos si es oportuno, la exhibición y hacer uso de todos los medios probatorios. Y bueno, pues es importante también que señalemos
si yo ofrezco la declaración de testigo de X persona, señalar qué quiero probar con ese medio probatorio. Si yo estoy adjuntando un documento, una factura, ¿qué quiero probar con ese documento? Yo le tengo que ayudar al juez. No, yo no quiero que el juez me adivine. Yo quiero que el juez, disculpen la palabra, pero yo le tengo que dar de manera detallada y mascada al juez, porque así le ayudo en el trabajo y no le doy una demanda confusa sin que sepamos qué es lo que quiere que hacer él. Yo tengo que guiar al juez. La función de un abogado es guiar al juez en defensa de mi cliente. Y bueno, después vienen ya los anexos y la firma del abogado con su sello y firma del demandante. Esos son los presupuestos procesales. Ya sabemos que si no se cumplen con estos presupuestos procesales, la demanda sería inadmisible. ¿Sí? Y es subsanable. Todos estos presupuestos procesales es subsanable. También tenemos, por otro lado, lo que son las condiciones de la acción. Las condiciones de la acción son aquellos requisitos, se les conoce también como aquellos requisitos de fondo, voy a explicar por qué, necesarios para que el proceso nazca válido. Son aquellos requisitos necesarios para un pronunciamiento de fondo. Son aquellos requisitos para que pueda dictarse una sentencia. Porque solamente con los presupuestos procesales, el juez no tiene certeza de quiénes son las partes. Ojo, porque puede actuar un representante. Con las condiciones de la acción, son aquellos requisitos necesarios para un pronunciamiento válido. Por eso se llaman que son condiciones de fondo para el pronunciamiento de una sentencia. En condiciones de la acción son aquellas como tenemos el interés para obrar, la legitimidad para obrar ordinaria, extraordinaria, y algunos señalan la voluntad de la ley. El interés para obrar. Se ha escrito tanto del interés para obrar y hay varias teorías. Hay varias teorías del interés para obrar y entonces también hay que tener en cuenta aquí que una teoría nos dice, por ejemplo, que antes de ir al Poder Judicial hay que agotar todos los medios, el juicio de utilidad, ¿no? Antes de ir al Poder Judicial hay que agotar todos los medios. Pero esto no se aplica en todos los casos, porque cuando yo presento una demanda de divorcio por causal, yo no le he enviado previamente no le he citado una conciliación ni le he enviado una carta notarial. Entonces, este juicio de agotar los medios, los requisitos pertinentes antes de demandar, no se aplica en todos los casos. Existe también la otra teoría que señala que se haya afectado un derecho subjetivo. Y tampoco no se aplica en todos los casos, porque cuando uno presenta una demanda de sucesión intestada, claro, es no contenciosa, pero no se me ha afectado ningún derecho. Cuando yo declaro o solicito otras pretensiones, no siempre se aplican esas teorías del interés para obrar, pero son válidas para conocerlas. Y entonces también hay un principio pro actione, que cuando el juez esté en duda si el demandante tiene interés para obrar o no tiene interés para obrar, se prefiere por el principio pro actione proteger y concederle la demanda por el principio de pro demanda, principio pro actione. Entonces el interés para obrar tenemos que tener en cuenta que el demandante tiene que probar que tiene realmente necesidad de tutela, que él tiene necesidad de que el juez le solucione, le resuelva un conflicto jurídico. ¿Cómo yo demuestro esto? Definitivamente tiene que tratarse de un conflicto que ya haya surgido. No que yo presumo que la otra parte no me va a cumplir. Yo presumo que mi arrendatario va a abandonar, no va a pagarme 3 mensualidades. Yo presumo que mi esposo me va a engañar, va a ser adúltero. Se trata de conflictos que ya hayan surgido entre las partes. Cuando el contrato haya vencido, cuando haya sucedido un accidente, cuando haya una necesidad de pedir indemnización por daños y perjuicios, yo tengo que demostrar al juez que tengo necesidad de tocar la puerta a ese órgano jurisdiccional, al Poder Judicial, para que el juez me solucione un conflicto. ¿Cómo yo pruebo esa necesidad? Demostrando que ya no tengo más que hacer que
no, que en determinados casos, cuando la materia sea conciliable, ya agoté la conciliación en determinadas pretensiones y nada más me queda ir al Poder Judicial. Pero en aquellas pretensiones donde no es necesaria la conciliación, yo puedo demostrar que tengo necesidad de tutela efectiva, de tutela urgente. Y otra condición de la acción muy importante, y que aquí muchos confunden con la capacidad, que es distinto, es demostrar tener legitimidad para obrar. Aquí la legitimidad, ¿sí?, consiste en demostrar al juez que el demandante es el titular de ese derecho reclamado, y tiene una posición habilitante de poder reclamar porque tiene, ¿sí?, titularidad, porque él ha sido el afectado, porque su derecho está viéndose afectado, lesionado, su vida ha sido dada en peligro, se le ha afectado. Él tiene que demostrar ser titular y imputar o obligar que el demandado cumpla con una obligación. Esa es la legitimidad. Tengo que demostrar al juez que yo soy la parte del conflicto, que yo he intervenido en ese conflicto. Y por eso, la legitimidad para obrar existe ordinaria y extraordinaria. La legitimidad para obrar ordinaria es aquella que consiste en que las partes que han sido parte del conflicto, las partes de la relación jurídica material, es decir, las partes que han intervenido en el conflicto, por ejemplo, yo le decía que celebré un contrato de arrendamiento con Fabiana, las partes, ¿sí?, somos parte de la relación material, hemos intervenido en ese contrato, sean las mismas que van a ser demandante y demandado. Van a ser las mismas que van a formar parte de la nueva relación jurídica procesal. Eso es la legitimidad ordinaria. Distinto es, miren, yo puedo, digamos, voy a actuar, digamos, mi hermana es mi apoderada. Ella tiene representación mía, pero ella tiene que demostrar que ella está actuando en mi nombre, en mi representación, en mi interés, y que yo he sido la que ha participado en ese conflicto. ¿Sí? Entonces, hay que distinguir, porque yo puedo actuar por representación, tengo capacidad, tengo representación, presupuesto procesal, pero legitimidad tiene que ver con una condición de la acción. Si yo no demuestro eso, mi demanda va a ser improcedente. Y veo la hora. Y la legitimidad para obrar extraordinaria, como su nombre lo dice, es situaciones excepcionales, cuando la ley es la que en determinadas situaciones permite de manera excepcional, la ley permite que alguien que no ha sido parte del conflicto pueda ser parte del proceso. Y este caso, yo soy mucho de graficar, ¿ya? No sé si les puede, voy a transmitirlo sin gráfico. Es un caso ejemplo de la acción subrogatoria u oblicua, ¿cierto? La acción subrogatoria oblicua, ya para concluir, es así de rápido. Voy a ponerlo con ejemplo, ¿sí? Fabiana es mi deudora, ¿sí? Fabiana es mi deudora. Yo soy acreedora de Fabiana y Fabiana me debe. Y Fabiana no cumple conmigo. Pero yo me entero, primera relación jurídica, Fabiana con Beatriz, yo me entero que Fabiana es acreedora de Jonar. Ahí lo veo, a Luis. Fabiana es acreedora de Luis. Es decir, Luis debe a Fabiana. ¿Sí? Entonces yo digo, Fabiana no me paga, pero si Fabiana le cobra a Luis, Fabiana podría pagarme, ¿cierto? Entonces, miren, una relación jurídica, Fabiana y Beatriz. Otra relación jurídica es entre Fabiana y Luis. Sin embargo, la ley permite que yo, que no soy parte
de la relación jurídica entre Luis y Fabiana que permite la ley. Que yo pueda demandarle a Luis para que Luis pague a Fabiana. Es la legitimidad para obrar extraordinaria. La ley permite que alguien, yo no soy parte de la relación jurídica de Luis con Fabiana, sí pueda demandar a Fabiana y a Luis para que pueda Fabiana cumplir conmigo. Sí, y también otra condición de la acción es, para terminar, no la considero tanto la voluntad de la ley, porque se entiende que todos los conflictos tienen que estar establecidos por ley y eso es lógico. Estamos hablando de conflictos jurídicos, de casos justiciables, y se sobreentiende que cuando estamos hablando de casos justiciables se trata de hechos o supuestos que están protegidos por el derecho, están contemplados en el ordenamiento jurídico. Y ya para concluir si mi demanda no cumple con estas condiciones de la acción y con otros requisitos, mi demanda puede ser improcedente. ¿Sí? Mi demanda sería improcedente, a diferencia de cuando no se cumple con los presupuestos procesales. He corrido, creo, Fabiana. No, doctora, todo muy bien, entendible. Muchísimas gracias, ya creo que cumplí los minutos. Sí, doctora. Bueno, muchísimas gracias, doctora Franciscovich, por su provechosa disertación y predisposición. En nombre del CAGDER se le hace extensivo el agradecimiento y estima por habernos disertado el tema de proceso de cognición, presupuestos y condiciones, y también por habernos acompañado en esta semana jubilar. Doctora, nos gustaría escuchar sus palabras finales, por favor. En verdad, muy agradecida con ustedes. Felicitaciones a los alumnos, siempre hay que apoyarlos. Les felicito, ustedes han cumplido un año, ustedes han empezado esta empresa, este grupo, ya en pandemia, que tiene mucho más que resaltar, porque más bien de dejarse llevar por la situación de desengaño, esta situación difícil, se unen para crear derecho, para enseñar derecho, para transmitir conocimiento. Muchas felicitaciones. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera damos por concluida la sesión, no sin antes animarlos a que sigan enlazados con nosotros, pues a las 8:30 se dará inicio a la última ponencia del día a cargo del doctor Alan Pasco, quien disertará el tema de el derecho de propiedad y su regulación en los últimos cambios normativos. Gracias.